Buenos días. Tome su lugar ahí donde está. Ahí está. Quiero decirles, estoy feliz. Decirle al lado, ¿vos estás feliz? Preguntale si está feliz el que está al lado tuyo. Qué bueno que siempre estés feliz. Sabe, le decía al Señor ayer a la noche, le digo, Señor, permitime, gracias Luigi, permitime disfrutar. Hoy voy a contar una historia, una parábola de Mr. Luigi que me compartió ayer en la red y le dije, permitime que yo la pueda compartir. Saben, ayer estábamos compartiendo con la red y Luigi me contó la historia de un pájaro que no tenía plumas. Y siempre que Luigi comienza a contar una historia, yo le digo, Luigi, cuidado cómo termina la historia esa. Pero la historia terminó bien porque al final el pájaro terminó orando mucho y le terminaron saliendo las plumas. Y todos los hermanos de la red dijeron, ¡oh! Y Luigi se puso colorado, de hecho, nunca lo había visto colorado. Me dice, me juzgan, nos dice Luigi, me juzgan mal. Digan conmigo el cauce. Según la Real Academia Española, el cauce es el canal o la acequia que conducen el agua a un determinado lugar. El cauce, podríamos decir, es la dirección, la estructura que hace que la fuerza, que los proyectos, que los sueños se concreten. Esta semana terminé de leer el libro de Santiago y comencé el libro de Hechos de los Apóstoles y comencé con el libro de Santiago. Y mientras estoy terminando el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo me dice, le vas a hablar de esto a la iglesia, del cauce. Digan conmigo el cauce. El cauce es algo que a veces se pierde por la misma fuerza que tiene el río. Oramos por nuestros hermanos brasileros, que el río de Usur perdió el cauce. El agua es tanto que perdió el cauce, se abrió y está tapando casas, está tapando ciudades enteras. Cuando pasa eso, cuando hay demasiada fuerza o demasiado caudal en el río, que el río pierde el cauce. Y no se sabe para dónde va y no se sabe a dónde va a terminar y no se sabe cuál es la destrucción que puede llegar a tener. Pensando en esto digo, Señor, ¿es posible perder el cauce de la vida? La respuesta de ustedes es inmediatamente, sí, claramente. ¿Quién no perdió alguna vez el cauce? Que dijo, yo este año voy a hacer esto, y termina diciembre y dice, todo lo que me propuse, todo lo que había planeado en mi vida, no pude conseguir absolutamente nada. Todo lo que yo me había propuesto como individuo no lo pude lograr. Y entonces me puse a pensar, en la Biblia la gente perdía el cauce, entonces me fui a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, Abraham no sale inmediatamente. Abraham es el padre de la fe y Abraham no sale inmediatamente a la tierra que Dios le mostró. Dice la Biblia que después que murió su padre, Abraham salió. Abraham tiene que perder el cauce para encontrarse a sí mismo. Dios permite que el padre de Abraham muera para que él entienda que se tiene que mover. Quiero que toques al lado y le digas, te tenés que mover. Después me encuentro con David. David pierde el cauce. Dice la Biblia que en tiempo donde los reyes salían a la guerra, David se queda en el palacio y mirando el palacio, miró para la casa del vecino y vio que una mujer se estaba bañando. La mujer estaba desnuda y era muy hermosa, dice la Biblia. La miró y dijo, matanga, dijo la changa. Y la mandó a llamar, se acostó con ella y la dejó embarazada. Entonces Dios lo tiene que salir a confrontar. Eran tiempos donde los reyes se suponían tenían una actividad que hacer y Dios lo sale a confrontar y le dice, David, ese hijo que dejaste en ese vientre que no era tuyo, se va a morir. Y entonces David entra en una depresión tremenda
Pero ni bien se muere el hijo, él se lava la cara, se afeita y sale de vuelta porque se dio cuenta que no podía hacer nada. David había perdido el cauce. Este hombre que Dios le dice a Saúl cuando lo va a quitar del reino, le dice: yo encontré un hombre conforme a mi corazón. Pero en algún momento David se perdió. Después Gedeón por el proceso de vida, si ustedes se recuerdan, quería tocar estos ejemplos porque me parecen muy importantes. Gedeón lleva un proceso de vida, trabaja mucho y recoge poco. ¿Conoce a alguien así? Se revienta el lomo trabajando y ya lo último el tipo no sabe qué hacer. Y dice entonces: ya está, voy a esconderme, voy a trabajar escondidito, voy a tratar de ir guardando. No le voy a decir a nadie que estoy ganando unos morlacos, decimos en Argentina, unos duros, dicen acá, unos billetes, chupitos, unas perras. Me voy a guardar esas perritas, así, está bien dicho. Que nadie se entere. No vas a hacer cosas que me la vengan a pedir prestada. Si ustedes saben, yo no tengo para prestar. Y entonces Gedeón, por ese proceso de vida, comienza a pensar así, la cabeza se le empieza a estrechar y cree que no va a haber un futuro distinto al que está viviendo. Quiero que mires de vuelta al que tenés al lado y le digas: hay un futuro mejor para tu casa. El ángel se le aparece a Gedeón y le dice: Gedeón, con estas tus fuerzas vas a salvar a Israel. Con estas tus fuerzas vas a producir un cambio en la historia. Ponga sus manos así y haga así como si: con estas mis fuerzas. Eso que Dios puso en tu mano es suficiente para que la historia de tu familia cambie. Así podríamos hablar de un montón de gente, pero hoy quiero leerles una historia donde un barco pierde el cauce. Y quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 27. Dice la Biblia en el verso, si no estoy mal, 13, 27, 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no por muchos días. Pero no muchos días dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner a proa el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor, digan conmigo temor, de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no aparecía ni sol ni estrella por muchos días. Y dice: y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar,
Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron la sonda y hallaron 20 brazadas. Y pasando un poco más adelante volvimos a echar la sonda y hallaron 15 brazadas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la proa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el esquifel al mar. Aparentaba como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquifel y lo dejaron perderse. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba que todos comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer, y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y eran todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. La historia es una historia muy conocida y es una historia de un naufragio. Un viento da sobre una nave que tenía un destino eterno. El que le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma era Dios. Dios le dijo: Pablo, tenés que ir a Roma. Y Pablo emprende el camino a Roma, pero en medio del camino se desata una tormenta, una tempestad, que la Biblia dice no era pequeña. Un viento. Todos comenzaron a tener miedo, porque cuando uno pierde el cauce, comienza a caer en el miedo, en el terror, en el no saber qué va a pasar, en no saber cuál es el futuro incierto que nos depara. ¿Cómo vamos a lograr restaurar este matrimonio? ¿Cómo vamos a lograr salir adelante económicamente si aún no tenemos papeles? ¿Cómo voy a hacer, pastor, para lograr alcanzar mis estudios? El miedo está azotando a la nave porque la nave ha perdido el cauce. Porque lo primero que se manifiesta y se revela en nuestros corazones es que cuando perdemos el cauce, cuando no estamos en nuestro eje, si quiere, es miedo. ¿Ha visto a alguien usted con miedo? Esto le pasa también a los discípulos. Contaba Mari recién y nos leía en Mateo capítulo 6. Jesús a los discípulos, cuando le cuenta la historia de por qué se preocupan y por qué se afanan, por qué están ansiosos, por qué tienen esa ansiedad. Escuchen, una de las enfermedades más grandes de este siglo, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? La fuerza juvenil es terrible. Escuche. Una de las enfermedades más grandes de este siglo es la ansiedad. El temor al no saber qué viene. El temor de no saber cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a alcanzar. Y Jesús, cuando ve a los discípulos que están en esta condición, les pone un adjetivo calificativo. Les dice: ustedes son gente que no tiene fe. Mejor dicho, tienen poca fe. Porque la solución para la ansiedad, la sanidad para el afán y la ansiedad es la fe. Digan conmigo: fe. Es la confianza, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma? ¿Quién se iba a encargar de que Pablo llegue a Roma? Los discípulos están preocupados porque Jesús le está mandando a hacer la obra del reino, pero ellos inmediatamente comienzan a preguntarse el cómo. Sí, pastor, yo creo, pero ¿cómo voy a hacer en casa? Sí, yo creo, pero ¿cómo voy a hacer para dormir en la calle?
Sí, yo creo, pero ¿cómo voy a hacer para prosperar? El cómo, hermano, no te corresponde a vos y caes en ansiedad cuando querés saber el cómo. Estamos ansiosos porque no sabemos cómo. La pastora esta semana me dice, ella me dice gordito, pero no porque esté gordito, sino porque estoy flaco y me ve muy guapo. Entonces me dice gordito. Me dice, ¿sabes que tengo pensamientos de temor? Inmediatamente me dice eso, ella me dice, pero ¿sabes? Dios me dijo que me tengo que quedar a orar por las noches. Y esa es la solución. Porque evidentemente nuestro corazón pierde el cauce cuando perdemos la comunión que nosotros tenemos con Dios. Caemos en ansiedad, caemos en ansiedad cuando no tenemos comunión con Dios. Tenés que reencauzar tu vida y para reencauzar tu vida vas a tener que restaurar tu altar íntimo, personal, ese altar que la religión no puede tocar. La Biblia cuenta en historia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15, Eliseo está siendo perseguido por un ejército completo y él está con su criado. Y dice la Biblia que se levanta, sale de la tienda el criado y sale a hacer pis, ¿no? Y sale y mientras está pillando, el tipo se da vuelta y ve que hay un ejército que sitió toda la tierra. Dice la Biblia, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballos y carro. Y entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Preguntarle al lado, decirle, ¿qué vamos a hacer? Hay una canción de cumbia en Argentina, pero no puedo decirlo, Mili. ¿Qué vamos a hacer? Dice, y él le dijo, escuchen lo que le dice el profeta. Lo tenés ahí, computer, te lo digo vuelta. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Ahí está. Señor, el que sigue, 16. Ahí está, ahora sí. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Miralo al lado, decirle. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y escuche esto. El siguiente dice, escuche cómo arranca. ¿Y qué hizo? Escuchen. Sabri me dice, tengo pensamientos de miedo, pero el Espíritu Santo me dijo que me quede a orar por las noches. Y oró. Y le dijo, Señor, te pido que le abras los ojos. Y entonces los ojos de este otro que había salido a hacer pizza a la mañana, que no entendía nada, que no sabía el cómo, se le abrieron. Se les alineó a la voluntad de Dios. Y salió y miró y dijo, pero son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué voy a tener miedo? Tengo una ayuda que yo no me había percatado que la tengo, pero que está ahí. Está esperando que yo le diga, muchachos, a ellos mi ejército. Y esos ángeles salen y te abren camino. Den un aplauso a Dios por eso, vamos. Escuche esto. El criado de Eliseo tenía temor porque no tenía comunión. Es que el tamaño de tu temor, el tamaño del miedo que ha abrazado tu corazón, está determinado por la comunión que tenés con el Espíritu Santo. Mientras menos comunión, menos visión. Y mientras menos visión espiritual, el grado de temor y de angustia que vivimos es más grande. Entonces tenemos un montón de gente en la iglesia que tienen el corazón apabullado con el miedo porque no saben el cómo. ¿Cómo voy a hacer con mi casa? ¿Cómo voy a hacer con este viaje? ¿Cómo voy a hacer con mis papeles? Son más los que están con vos que los que están en contra tuyo. ¿Cómo voy a hacer con mi matrimonio? Pastor, usted no sabe quién es mi esposo, mi esposa.
Usted no sabe, pastor, quiénes son la gente que me rodean en el trabajo. Yo no lo sé quiénes son, pero sí sé quiénes son los que están con vos. Mientras en ese barco todos estaban asustados, Pablo, el apóstol, tenía certezas. Mientras todos estaban navegando el mar de la incertidumbre, Pablo estaba navegando en el mar de las certezas. Porque el problema no está en lo que pasa afuera. Dice un psicólogo, los barcos no se hunden por lo que pasa afuera. Los barcos se hunden cuando lo que pasa afuera se mete adentro. Vos no estás como estás por las situaciones que están alrededor tuyo. Vos estás como estás porque has permitido que las situaciones que pasan afuera te afecten acá adentro. Te hicieron agujeros y te estás hundiendo y no te diste cuenta. Por eso necesitamos orar. Porque el Espíritu Santo comienza a tapar los agujeros por donde se nos filtra el temor, la angustia, la ansiedad, la depresión. El Espíritu Santo comienza a tapar mientras nosotros estamos sacando el agua del barquito que se está hundiendo. El Espíritu Santo está tapando los agujeros y cada vez comenzamos a flotar y comenzamos a flotar y comenzamos a flotar y comenzamos a flotar y de repente te ves en la cresta de la ola, surfeando tu mejor ola, diciendo: este es mi mejor momento. Amén. Escuchen, quiero seguir respondiéndome. ¿Por qué perdemos el cauce? Perdemos el cauce porque perdemos la esperanza. Dice la Biblia que los que naufragaban con Pablo perdieron toda esperanza. No sé si le ha pasado alguna vez a usted de perder la esperanza y darse cuenta de que sus días son todos iguales. Se despierta, desayuna, si puede o tiene, va al colegio, vuelve del colegio, va al trabajo, vuelve del trabajo, hace lo que tiene que hacer, vuelve a la casa, se acuesta a dormir, para el otro día sea exactamente lo mismo. Los que todavía no han podido alquilar su piso, no desesperen. ¿Cuántos años tuviste para alquilar tu piso? ¿Cuántos años? Así que no desesperen. Amor y paz para el mundo entero. Tranquilo. Así que los días se complican porque uno no está en el lugar donde le gustaría estar, uno no tiene el espacio que le gustaría tener, está conviviendo con gente que no le gusta convivir y de repente se encuentra en esa cosa, en esa dinámica que usted no quiere y comienza a perder la esperanza y comienza a esperar nada, porque la esperanza se pierde cuando dejamos de esperar cosas. Esperanza, del latín espes, que de la palabra esa se deriva la palabra pies. La esperanza es lo que nos moviliza a nosotros. Usted está acá, óigame esto, usted está acá porque tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? No sé, capaz que hoy escucho algo que me hace bien, capaz que hoy el pastor ora por mí y algo pasa dentro mío, no sé, estoy acá porque tengo esperanza de que hay un mañana distinto para mí, para mi casa, para mis viejos, para mi vieja, para mis abuelos, para mis tíos. Hay algo distinto, tengo esperanza y usted se moviliza por esperanza. Pero cuando uno pierde toda la esperanza, uno comienza, se queda en el tiempo. La vida pasa y uno está exactamente igual. Pasaron los años y estás viviendo la misma situación. Estás viviendo exactamente lo mismo. No cambió nada en tu vida. Hasta que llega el Señor y te da un par de estate quieto y uno dice: hoy me despabilo. Voy a comenzar a esperar lo bueno para mi vida. La Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado. Es Jesús que le está diciendo: pasemos al otro lado.
Es el mismo Jesús, es el mismo Dios que le ha dicho a Pablo, tenés que ir a Roma. Y mientras Pablo está yendo a Roma, mientras vos estás viniendo a la iglesia, mientras vos decidiste que el domingo iba a venir a la iglesia, dice, y partieron, pero mientras navegaron, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertándolo, él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados y se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda a obedecer? Tengo 2 testimonios para contarlos. Les voy a contar el que me pasó el viernes. El viernes terminamos el culto de niños, la red de niños que, hermano, oren por el pastor y la pastora. No, está muy bueno. Y vino una persona de Ucrania. Estuve a esto, Roxy, de llamarte. Apareció Nico que me tradujo lo que pudo. Pero la chica vino como en plan, dicen los jóvenes acá, en plan amor y paz. Vino con un vestido, con una cosa acá en la frente, así con el tercer ojo. Y me habló en inglés. Y yo, avispado el bicho, le digo, "It's the church." No le supe más que decir. Y ella me dice, como que, ¿puedo pasar a verle? Pase. Y pasa en este ritmo. Yo sentía que flotaba la chica. No me dejen mentir los hermanos que están ahí conmigo. Y me miraba así. Yo a todo esto la dejo que pase, empieza a mirar. Yo no sé qué iba a mirar, tanto la silla juntada, o sea que mucho no iba a mirar, pero estuvo un rato largo. Y para mí todo muy extraño. Nico, ¿estás por acá cerca? Sí, estoy acá en la esquina. Venite rápido, que hay una chica que habla inglés, yo no entiendo nada. Y viene Nico. Y se puso a hablar Nico. La cuestión que yo le digo a la chica, estaba hablando con Emi, con Sari, le digo, y no sé, alguien más había. Emi, Sari, y había una tercera persona. No, Chiqui, ¿sí? Ah, bueno, había, sí. Y bueno, cuestión le digo, ¿saben qué? Tengo que orar por esa chica. Y me metí para adentro, pues yo ya se la había dejado a Nico, como yo no entendía nada, digo, Nico, fíjate que lo que hace, ya me lo había sacado encima. Y entro para adentro y la miro y le digo, Nico, pregúntale si puedo orar por ella. Y Nico me dice, pero yo no sé cómo traducirte la oración. Y le digo, llama a Roxy, ahí donde salió Roxy. Pero bueno, Nico, traducime lo que pueda. Total, el Espíritu Santo que la ministre, no tiene idioma. Y le digo, ¿puedo orar por vos? Y cuando yo quiero imponerle mano, agarrarle la mano, ella me dice, no. Por la energía masculina, es lo que Nico me tradujo. O sea, puede pasar cualquier cosa lo que me dijo. Pero fue por la energía masculina que no quería tocarme para no como contaminarse con mi energía. Bueno, no te toco, le digo, pero ¿me deja orar por vos? Sí, ora por mí. Entonces, digo, en el nombre de Jesús, Nico dice, y hasta ahí nomás me tradujo. Después se nubló el traductor. O sea, podía haberlo dicho yo. Y le digo, bueno, en el nombre de Jesús, y bueno, como veo que Nico está complicado con la traducción, le digo, bueno, ya viste como una oración, ya cansado del momento, le digo, bueno, Señor, tocala. No te podía tocar la voz, yo no la puedo tocar, no puedo orar, puedo orar. Y la chica hace esto. Y se está por caer para atrás y abre los ojos como que alguien la había tocado. Y yo estaba así, con la manito lejos, pero no la quería tocar. Termino de orar por ella y ella me dice, ¿te puedo abrazar? Sí, le digo, ¿le preparo un abrazo? Miren, cuando nosotros perdemos la esperanza, nos pasa lo que me pasa a mí cuando yo tenía que orar por esta chica. Y es que en vez de orar, decimos cosas sin sentido. Y nos quejamos delante de Dios y gritamos.
gritamos al cielo: Señor, ¿por qué no me respondés? Ey, soy fiel, te sirvo, te sigo, hago esto, hago lo otro. ¿Por qué no me respondés? Ey, soy tu hijo, ¿acaso no te clamo yo, Abba, Padre, papito querido? ¿No tenemos esa relación, ese feeling de intimidad? ¿Por qué parece que me dejás para lo último? ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Que dice: che, Dios me deja a mí para lo último, oro, pero me parece que esto de Dios es un cuento de hadas, me parece que me han mentido. Es lo que le pasa a los discípulos. Van corriendo a Jesús a los gritos: ¡hey! ¡Nos morimos! ¿Te das cuenta dónde vivo? Me levanto, me pica todo el cuerpo por el colchón que me dieron. ¿No te das cuenta, Dios, qué desgraciado que soy? ¿No te das cuenta, mi familia, de mi matrimonio? ¿No te das cuenta, Dios? Vengo a la iglesia, quiero una solución. Mi economía, mi finanza, Dios, quiero una te pido. Estoy metido en esta tempestad. Dice la Biblia que la tempestad era grande y ya habían pasado 14 días que estaban siendo sacudidos por las olas y ellos pierden la esperanza. De vuelta les digo, porque cuando lo que estás viviendo afuera se te mete en el corazón, te comenzás a hundir. Hay algo que a mí me fascina hacer con Pía. De hecho, ayer a la noche lo hice, lo practiqué. Y es que Pía, cuando se va a dormir, me dice: papá, hacemos unos mimitos. Quiere que le rasque la espalda. Así. Pero ella no que le rasca así, sino que le haga así. Como cosquillitas en la espalda. Y a mí no me gusta. Ella también me pide, pero a mí no me gusta. Hermano, yo hago así la mano. Y parezco un bulldog francés atragantado con moco. Escuchen. Y entonces Pía me dice que haga eso, pero yo me gusta hacerle y le dejo de hacer rápido y me hago que me dormí. Pero no estoy dormido, me estoy haciendo y me quedo con los ojos abiertos a ver qué ella hace. O sea, con los ojos entreabiertos para ver lo que ella hace. Y ayer a la noche, a la madrugada, cuando estaba preparando el mensaje, yo lo vi a Jesús haciendo lo que yo hacía. Y entonces Pía, cuando yo hago eso, me dice: oh, papá, sos re malo, ya te dormiste. Y me pega así para que me despierte. Y me dice: dale, rascame, papi. Y empieza: más, porque sabe que si llama a la madre se me arma se me arma a mí. Ustedes saben cómo es la cosa. Los que están casados saben cómo es la cosa. ¡Ma! No, cállate, no despiertes al dragón. Inmediatamente yo le rasco, le hago un masaje, le pongo crema, le hago lo que quiera, pobre Pía. Pero a veces así estamos nosotros. ¡Mamá! Porque Dios te está queriendo ver cómo reaccionás cuando aparentemente Él está dormido. Nico nos decía el miércoles: estamos en sus manos. ¿Qué puede salir mal? ¿Se recuerdan de eso? Usted está en las manos del Señor. ¿Qué puede salir mal? No, es que siento que no se me están... Ey, Jesús es el que le había dicho: pasemos al otro lado. La palabra que nosotros... Poneme acá, Bran, si podés, poneme lo mejor es ahora. Esa palabra nosotros no la inventamos. Esa palabra no la inventamos. Si Dios dijo que este año lo mejor es ahora, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no tener la esperanza de que lo mejor es ahora? ¿Qué puede ser que en el camino a lo mejor es ahora se levante una tempestad que nosotros digamos: nos morimos? Puede estar dentro de las posibilidades. Perdió el cauce Abraham, no lo va a perder usted. O sea, no lo voy a perder yo. Escuchame. Pero Dios nos dijo que lo mejor es ahora. Tal vez estemos metidos en la peor tormenta de nuestra vida y jineteando la tormenta, diciendo: ahora sí, yo me hundo, no me hundo. Tal vez estés jineteando la tormenta más horrible de tu historia. Pero Dios dijo algo: pasemos al otro lado. Y si Él dijo pasemos al otro lado, es porque el viaje está garantizado, que usted llega porque llega, que usted lo alcanza porque lo alcanza. Y si Dios dijo que lo mejor es ahora, este año, hermanos, todo lo que venga este año, lo mejor es. Amén. Den un aplauso al Señor por eso, vamos. Termino.
Escuche lo que le dice el profeta Oseas al pueblo, en Oseas capítulo 2, verso 15, le dice: y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida de Egipto. En otras palabras, lo que dice el profeta, dice: convertiré tu dolor en una puerta para tu futuro. Convertiré tu amargura en una puerta para tu futuro. Convertiré tu congoja en una puerta para tu futuro. Convertiré tus temores en una puerta de esperanza para tu futuro. Dios es el Dios que le da sentido a nuestro dolor. Uno puede tener dolores sin sentido, amarguras sin sentido. Pero el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un mayor y cada vez más excelente peso de gloria. Dios es el Dios que le da propósito, que le da propósito a tus dolores, a tus angustias, a tus temores, porque eso significa Acor. Y dice el profeta: y le daré el valle de Acor. Ese valle de la angustia se va a convertir en la puerta de la esperanza. Les estaba diciendo que termino con esto, porque Pablo termina diciendo esto que les dije al comienzo y se lo repetí, lo voy a hacer breve. Es que el tamaño de los conflictos internos, emocionales, espirituales que tenemos tienen que ver y están conectados necesariamente al tiempo de comunión de calidad que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros vinimos, esta última vez que vinimos a quedarnos, definitivamente no, la anterior, fuimos a Gran Canaria, estuvimos reemplazando al pastor Gustavo allá. Yo le conté esta historia un montón de veces. Trajimos 2 jóvenes de la iglesia que nosotros pastoreábamos allá para ayudarnos. Una de ellas tocaba la guitarra. Como se quedaban sin música acá, trajimos un músico para que nos acompañe y ella tocaba la guitarra. Entonces, una de ellas se había pagado el viaje y había ahorrado para venirse al viaje. Se lo había propuesto la otra chica. Yo le dije: te vamos a llevar y nosotros te vamos a costear. Y entonces, durante todo ese periodo, yo no había juntado un duro y llegó el día del viaje. Y yo le había dicho que le había comprado el viaje, ya lo habíamos comprado, pero no tenía plata para sostenerla y nos veníamos 52 días, algo así. Nos veníamos a Gran Canaria. ¿Cómo hago yo para darle de comer a esta chica? Esta chica va a querer va a ir a Gran Canaria a comer, a tomar agua del mar. Porque yo no tenía nada. Y entonces me acuerdo que me meto a orar y nunca me voy a olvidar, y se lo compartí ya varias veces, que estoy ahí, estoy orando y la pastora me trae una suprema le decimos una milanesa de pollo, una pechuga empanada de pollo, dura. O sea, esa te tiraba así, te cortaba el cuello, te podría salir a robar con esa pechuga de pollo. Saliera un cuchillo. Y un poquito de arroz, que me lo tiró al arroz arriba del plato y se escuchó, ¿vieron cuando cae el arroz duro? Tiqui, 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 en el plato de porcelana. Se escuchó todo y yo le digo: no puedo comer de la amargura que tengo. Pero tenía una amargura, hermanos, porque estaba orando y estaba llorando diciendo: Señor, ¿para qué hablé? ¿Cómo le voy a decir a esta chica que yo le voy a llevar y le vamos a pagar todos nosotros? ¿Cómo le voy a decir? No, hermano, usted no sabe lo que lloraba, pero lloraba con una congoja. Así lloraba. ¿Le pasó? ¿Alguien le ha pasado mal que se queda así? Bueno, así estaba llorando. Y me fui a orar. Les dije que terminé esta semana con el libro de Hechos y me metí con el libro de Santiago. Así que los que quieran leer Santiago conmigo, ya lo leí, pero lo estoy releyendo de vuelta. Pero Santiago capítulo 5, verso 16, dice algo que es increíble. Lo buscan mientras yo me ato los cordones, antes que me caigan. Capítulo 5, verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otro para que seáis sanados. Y escuche cómo termina: la oración eficaz del justo puede mucho. Habla de cantidad y esto quiero que ustedes me lo respondan. ¿Cuánto puede la oración?
Mucho. Mucho. Santiago dice que en la oración hay poder para todo. De vuelta les digo, Pablo es el mismo Pablo que está arriba del barco con un montón que está gente que está asustada porque hay una realidad. La realidad es innegable. Hay una realidad. Pero Pablo tiene un arma que el resto no tiene. Pablo se va a orar y se le aparece un ángel y le dice: Pablo, tranquilo, porque no se va a morir nadie, tranquilo. Porque ese matrimonio no se va a destruir, tranquilo. Porque aunque caíste te vas a levantar, tranquilo. Porque todavía hay una nueva esperanza, tranquilo. Hay Dios que te dice: tranquilo, tranquila. Porque Pablo está tan tranquilo en el mismo barco que la gente está llorando y asustada, porque Pablo tiene una visión que los demás no tienen. Cuando usted viene a un lugar como este y adora y le pregunta a Dios qué sucedería si la casa se llenara de tu gloria. Me retó Adri porque dice que entré en mal tiempo. Cuando usted viene a un lugar como este, recibe una palabra, usted ora, busca a Dios, su perspectiva delante de la vida comienza a cambiar. Salen plumas nuevas, como la historia de Luis. Usted tiene que salir de este lugar, chicos, inyectados a creer. ¿A creer en qué? En que lo que Dios habló va a ser. Que lo mejor es ahora. Porque yo no voy a creer que Dios pueda hacer algo en mí distinto al resto. Estaba pensando en un chico. A mí hace rato que vengo siguiendo el freestyle, me gusta mucho. Y en Argentina el gobierno dio unas notebooks chiquititas, así, en el colegio. Y vino la pandemia y un montón de gente perdió trabajo, perdió un montón de cosas. Pero un jovencito en Argentina que se dedicaba a filmar las batallas de freestyle en las plazas empezó a hacer edit y a cargar videos en YouTube y su canal comenzó a tener reproducción. El tipo se le ocurrió que podía empezar a grabar a los mismos chicos que se juntaban en la plaza a hacer freestyle. Podía decirles: che, vengan a mi casa, yo grabo una sesión de freestyle y la cargamos, ¿sí? Y arrancó con uno que se llama Código, que es de la ciudad donde nosotros somos, de Rosario, y el tipo rapea y habla muy rápido, y grabó con otro, y hoy mismo el tipo está dando un concierto en el Fórmula 1 en Miami. El mismo conflicto que a un montón de jóvenes lo metió en depresión, en ansiedad, a Bizarrap lo llenó de dinero. El mismo conflicto que a Saúl lo hizo esconderse en el palacio, a David lo llevó al palacio. Hermanos, Pablo está arriba del barco y Pablo tiene un arma que no tiene el resto de la gente. Y usted tiene un arma que no tiene el resto de la gente. Tal vez usted haya descreído ya, porque puede ser que usted haya descreído. Pero cuando usted se pone de rodillas delante de Dios y le dice: Señor, esta es mi situación. Dios que está en el cielo comienza a escuchar lo que usted está hablando. Y en el mismo momento que usted le habla, Él comienza a responder. Por eso hoy quiero animarle a que deje la ansiedad, que deje el miedo. ¿Qué voy a hacer ahora, pastor? Mi negocio no funcionó como yo quería que funcione. ¡Ey! El que dijo que pasemos al otro lado fue el Señor. Así que aguantate la tormenta que venga, pero vamos para el otro lado.
Quiero que toques al que tenés al lado y le digas, vamos al otro lado. Pablo, termino con esto, así ahora vamos a compartir la cena del Señor. Pablo hace que la gente coma pan. Digan conmigo, comer pan. ¿Por qué Pablo hace que coman pan? Porque hacía 14 días estos tipos no habían comido un bocado. ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. El pan no solamente representa el cuerpo de Cristo, sino que también representa la palabra, el alimento espiritual. Elías cae en una depresión tremenda, se va al desierto y se le aparece un ángel y le da pan. ¿Por qué le dan pan a Elías? Porque, hermano, usted nunca se va a levantar de una depresión, de una ansiedad, si no come palabra de Dios. Tengo un ejército acá tremendo. Si usted no agarra el pan, vení coleguita. Corta un pedacito, dale a cada uno de los chicos, los jóvenes. Escuchen, si ustedes no comen pan, si no comen palabra de Dios, tu visión de la vida no va a cambiar. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia, pastor? Porque la visión que vos tenés de la vida no es solamente la visión que hay. El punto de vista que vos tenés de la vida no es solamente el punto de vista que hay. Ayer hablaba con uno de mis discípulos y él me contaba y yo le dije, bueno, vas a hacer esto. Bueno, pastor, voy a ir y voy a hablar con mi patrón y voy a hacer lo que me dijiste. Así como me lo dijiste, lo voy a hacer. Me dice, porque la verdad es que es lo que tengo que hacer. Se dio cuenta que él se había metido en un rollo ahí en la cabeza, había empezado a pensar, pero que Dios tenía un consejo distinto para darle. Y Dios te trae acá para que escuches su consejo. Porque tal vez estés en miedo, en ansiedad, pero Dios te esté diciendo, hey, relajadito, porque yo soy el que te dije, vamos del otro lado. Comieron pan. Digan conmigo, comieron pan.